yo creo que la diferencia entre un entrenador y un buen entrenador está en los detalles. Hola, bienvenidos a Carmino Deportes Podcast. Les quiero dar la bienvenida a este capítulo muy especial con un super invitado, se llama Chavira. Chavira fue mi profesor de licenciatura, los dos estudiamos licenciatura en entrenamiento deportivo, también tiene una maestría en ciencias del deporte y está haciendo un doctorado en educación. Y bueno, a él le encanta la investigación y es un experto en el deporte, un poquito más en el deporte de combate, más específico de lucha. Entonces, pues bienvenido Chavira, después de años estás. No, muchas gracias. Gracias por invitarme. La verdad que chido que este proyecto se concrete y ande ahí jalando bien, qué bueno. Oye, para empezar a platicar de todos los temas que tenemos planeados, sí. ¿Nos puedes contar un poquito sobre la definición de caracterización del deporte? Bueno, vamos a platicar acerca de y cómo se entrena, porque ahorita sí vamos a hablar de cómo eres. La verdad es que Chavira para mí siempre ha sido como muy experto y yo amo cómo explica. Entonces, ahorita sí vamos a entrar como en temas un poquito más profundos y conceptos un poquito más específicos acerca de la ciencia del entrenamiento y todo derivado del deporte. Entonces, ¿qué es la caracterización del deporte? Bueno, lo que pasa es que cuando contextualizamos lo que es el deporte, pues obviamente ya tiene reglas, tiene un fin competitivo. Entonces, partiendo de ahí, la pregunta es cómo se gana. Y con el reglamento, tú ves el margen de maniobra que tienes, qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, y entonces sobre eso se entrena. Eso es una de las principales necesidades en la caracterización del deporte. El éxito deportivo. Es qué manifestaciones tiene, cuánto duran las acciones, eso te va a responder qué sistemas energéticos debes entrenar, qué músculos predominan, cuál es el tipo de interacción. Y entonces hay un tema ahí con él, mientras más acercado entrenes a lo que compites, pues mayor éxito vas a tener. Ahora, ya cuando hablamos de temas de preparación física, hay algo muy cierto, que tú sepas cuál es la capacidad física o el sistema energético que utilizas para el deporte, no quiere decir que solamente hagas eso. Sí. Quiere decir que ese es el fin. Hay una serie de pasos antes para llegar a ese fin, y entonces eso ya se convierte no solamente en la caracterización, sino en la planificación, y entonces ya se empieza a hacer un concepto mucho más holístico de lo que tiene que ser el entrenamiento deportivo. Sí, por ejemplo, yo últimamente he visto mucho en redes que todo el mundo hace entrenamientos específicos. No sé si has visto, o sea, pero bien pedorros. O sea, por ejemplo, de que están así entrenando para fútbol americano y corren y les avientan una pelota y los jalan y piensan que como el ejercicio que están haciendo es tan igual y similar a la competencia, piensan que eso es entrenar específico para tu deporte. Ajá. Entonces, justamente ahí entra algo que te dije que iba a mencionar por acá, que es lo de González Vadillo. No sé tú qué tan de acuerdo estés con lo que platica él, que básicamente su tesis es esa, en la que menciona que básicamente el entrenamiento de potencia, de velocidad no existe, sino que todos son entrenamientos de fuerza a diferente velocidad. Y yo creo que tiene mucha lógica, y también todavía siento que hay mucha negación de parte de muchos entrenadores, que no es un punto de vista, más bien es un punto de vista muy nuevo, entonces entiendo que haya mucha negación y también no siento que sea el único punto de vista válido, pero para mí sí tiene lógica el hecho de que no existe como tal el entrenamiento de potencia, sino que todos son de fuerza a diferente velocidad. Y entonces cuando quieres irte a entrenar algo específico, por ejemplo, que tus tackles te salgan más fuertes en lucha y más rápidos, no vas a entrenar potencia como tal, y tampoco vas a entrenar todo el tiempo nada más tackles y tackles, ¿no? Porque para eso tienes que preparar a tu músculo para que sea rápido. Entonces, siento que González Vadillo tiene un punto importante a mencionar ahí en la preparación física cuando quieres desarrollar diferentes capacidades. ¿Tú qué piensas acerca de lo que mencionas? Lo que pasa es que antes había un paradigma en el cual se pensaba que la capacidad más importante en todos los deportes era la resistencia. Y ahora el paradigma actual es que es la fuerza. Entonces la fuerza tiene muchas manifestaciones. La manifestación
se puede conceptualizar de N cantidad de formas. Ya hay muchas manifestaciones teorizadas y conceptualizadas en muchos autores, pero al final del día vuelvo a lo mismo y hablamos otra vez de la caracterización deportiva. Cuando tú entiendes cuáles son esas manifestaciones de la fuerza que utilizas en los gestos técnicos específicos, entonces vas a poder entrenarla, porque al final del día todo se remonta al sistema energético, a lo mejor esta resistencia muscular en función de la manifestación, si es una vez la que la tienes que aplicar o son varias veces, si se vuelve una manifestación resistencial o cosas así. Pero, por ejemplo, sí es importante también saber si el deporte que estás practicando es sin interacción o con interacción de otros competidores. Por ejemplo, mencionabas el tackle. Sí es cierto que el tackle tiene unas características, pero al final del día ningún tackle es igual porque hay una interacción de un rival que está haciendo lo posible porque no lo taclees o porque no lo tires o porque no solamente se trata de hacer un tackle, se trata en general de hacer un control en especial. Entonces, se combinan otra serie de factores como es el timing, la lectura, la preparación, y entonces ya no solamente se trata de que muscularmente seas apto para hacer esa contracción o hacer esa potencia o hacer esa velocidad en la fuerza, sino también en qué momento, cuál es el contexto de la técnica y demás. Sí, creo que también por eso se vuelve un poquito complejo ya la caracterización del deporte y cómo entrenarlo, porque justamente no, o sea, no hay un factor determinante que te diga, a ver, si tú haces una sentadilla a tal ángulo, ya vas a estar súper fuerte y tu tackle te va a salir, porque definitivamente tienes que fijarte muchísimo en la táctica, en tu estrategia, en cómo luches tú, en cómo luche el contrario. O sea, creo que por eso se vuelve un poquito ya más complejo la caracterización del deporte y cómo entrenarlo, porque necesitas saber todos estos factores que pueden ir en contra o a favor de la preparación que tú lleves a cabo, ¿no? Sí, no casarte solamente con algo como, por ejemplo, hay entrenadores que decían 1 RM, hay que moverlo, hay que subirlo. Sí, mientras más 1 RM tengas, mejor desempeño vas a tener. Sí. Y entonces la verdad es que te vas y te metes un combate y podrás tener un 1 RM en sentadilla mucho mayor al de tu rival y tu rival te puede ganar 10-0. O sea, es decir, ok, el 1 RM o la fuerza máxima, ¿para qué me sirve? O entonces, ¿en qué la estoy transformando yo? O cómo la estoy rodeando de otra serie de factores como la velocidad, la resistencia, la toma de decisiones, la parte psicológica, la nutrición, el descanso y otras cuestiones, que justamente como lo comentas, el resultado deportivo no depende de una sola cosa. Incluso cuando tienes muy caracterizado tu deporte y sabes bajo qué medios y métodos lo vas a entrenar, aún así dependes de una serie de factores alrededor, como lo emocional, como lo nutrimental, como el descanso, porque pues, realmente recordemos que estas adaptaciones no se dan en el entrenamiento. En el entrenamiento tú estás generando un desgaste que justamente en el descanso van a hacer esta supercompensación y entonces vas a poder tener esta movilización de tus umbrales y utilizarlos ya en cuestiones específicas de competencia. Oye, dirías que yo siempre como que tengo esa duda, o sea, siento que entre más sé, más me confundo a veces. Por ejemplo, ¿tú dirías que hay como un split en específico para como planificar tus entrenamientos? O sea, por ejemplo, hablando de deportes de combate, que sea mejor que otros, en el que empieces con, por ejemplo, no sé, correr los lunes, así anaeróbico láctico, láctico o aláctico, y el miércoles bajes la carga y el viernes otra vez luches y nada más 2 veces a la semana fuerza. O sea, ¿dirías que hay como un split que sea mejor que otro? Porque yo siempre me quedo con esa duda. O sea, he visto que cuando nos ponían una planificación y los lunes eran los días más pesados de correr. Entonces... Aeróbico. Pues sí, o sea, eran 400 metros. O sea, en realidad no era tan... Bueno, obviamente ya estábamos más cercanos a la competencia, pero era el día más pesado Bueno, para mí era el día más pesado. O sea, siento que igual aquí entra mucho la individualización, pero ¿cómo vas a individualizar
todos los entrenamientos para un equipo de selección nacional. O sea, ¿tú dirías que hay un split que sea mejor que otro? No se, trata de que general. no se trata de que un split sea mejor que otro, se trata, como dices, de que hay que entender que la planeación, la planificación, debe ser flexible y debe ser una guía que a ti te va a permitir de manera, digamos, lógica, entender o adelantarte un poco a cómo se van a comportar estas dinámicas de carga y cómo se van a entrelazar, cómo tú vas a poder utilizar los efectos residuales de los entrenamientos para justamente hacer este escalón de llegar, digamos, de lo general a lo específico. Y entonces, por ejemplo, una de las creencias que se tiene es que si tú haces aeróbico los lunes, llenas de oxígeno a nivel celular el cuerpo, que a lo largo de la semana, cuando tú trabajes lo anaeróbico láctico, va a haber un mayor abastecimiento en lo que es la oxigenación del cuerpo. O sea, es como decir, primero lleno, es lo que hablábamos de la diferencia entre capacidad y potencia. Primero trabajas una parte de almacenar una reserva de cadenas oxidativas a nivel celular que vas a utilizar a lo largo de lo que es ya la parte resistencial o cuando entre la parte anaeróbica. Ya cuando tú empiezas con estas deudas de oxígeno, las compensas con esto que tú ya cargaste, digamos, un lunes en la mañana. Porque aparte de todo también te dicen, un lunes en la mañana, porque, por ejemplo, si tú entrenas cerca de una vía cargada de tráfico, y en la tarde se habla de la calidad del aire y otras cuestiones. Pero como tal no hay algo, o sea, vamos a pensar, no hay una receta de cocina. Porque aparte de todo, cuando tú haces tu planeación, pues debes contemplar que el nivel, la edad, tus objetivos, qué tan lejos o qué tan cerca estás de la competencia. Entonces, sí es cierto que ha habido una creciente área de investigación e información en cuanto a modelos de planificación, los famosos modelos contemporáneos, en donde sí te dicen, si estás en una selección, pues ya no se puede planificar tradicional. O se invita a que planifiques por bloques. Ahorita estamos hablando de que ya se escucha del modelo rizomático, ya por ejemplo, para combate el modelo rizomático, el modelo ecualizador, el modelo bifásico. Bueno, ahí es como, sí, incluso tú puedes hacer un híbrido de lo que a ti te conviene, pero va también muy en función de tus objetivos, de esta individualización y cuestiones así. Entonces, más bien, tú en el tiempo que tienes de entrenamiento para llegar a tu digamos, a tu forma deportiva, que esto ya va determinado por tu caracterización deportiva, entonces tú ves cuánto tiempo tienes para escalonar. Entonces, muchas veces por eso se habla de este entrenamiento de bloques. Decir, primero hago este aumento de capacidad, luego hago eso que ya desarrollé lo utilizo en manifestaciones específicas y entonces ya compito y viene esta parte de la pérdida de la forma deportiva para volver a hacer esta ondulación y cumplir una serie de principios del entrenamiento deportivo. Si te das cuenta, se habla de nuevos modelos de planificación, pero no se habla de nuevos principios del entrenamiento. Los principios del entrenamiento por algo se han mantenido y se puede hablar de este aumento progresivo de la carga, variabilidad, ondulación. Sí, creo que o sea, hay miles de cosas nuevas, pero lo único que sí se ha mantenido y que se mantendrá, creo que por ley, porque si no, no tendría lógica la planificación, es justamente los principios del entrenamiento. Ahorita que mencionaste lo de los residuos, se me hace súper importante porque también se considera, bueno, más bien de ley se tiene que considerar el efecto residual para poder desarrollar las capacidades que necesitas en tu deporte. Pero ahorita estaba en mi tesis, justamente lo puse, lo del ácido láctico, y creo que no había leído tanto acerca desde que salí de la carrera, y se me hace, o sea, el ácido láctico es en realidad malo,
No. O sea, cuando se produce, porque hay, de verdad, o sea, hay personas que todavía siguen diciendo que el ácido láctico es malo, o que no se debe de producir, cosa que obviamente es imposible. Y si no se produciera, algo está mal. Lo que pasa es que también se tiene que controlar. Eh, por ejemplo, en deportes de combate, el sistema energético dominante es anaeróbico láctico. Entonces, no es opción no caer en este sistema. Lo que pasa es que ahí entra un concepto que es la tolerancia a la fatiga, en donde si tú no entrenas la tolerancia a la fatiga, pues al haber una aparición del ácido láctico, pues empiezas a tener problemas de contracción muscular, baja tu rendimiento Sí. inmediatamente. Entonces, aquí el tema es que cuando tú entrenas la movilización de estos umbrales, uno, trabajas en el retardar los procesos de fatiga, es decir, que puedas trabajar en este sistema anaeróbico láctico sin la producción o sea, retardando la producción de ácido láctico. Otra es que tu cuerpo tolere altos niveles de acidez con un funcionamiento adecuado. Y la otra es la resíntesis. Por ejemplo, en lucha tenemos 30 segundos de descanso y para nosotros esos 30 segundos de descanso tiene que ser hacer el proceso de resíntesis lo más eficaz posible para que cuando tú te presentes al segundo periodo tengas pues la energía, la contracción y estos procesos de fuerza en óptimas condiciones y no inhibidos justamente por la presencia de ácido láctico. Porque los combates disparan una cantidad muy alta de ¿Entre cuántos acidez. milimoles? Pues estamos hablando de arriba de 12. ¿Arriba de 12 milimoles? 14 milimoles en combate. ¿Hay algún proceso metabólico en el cuerpo que, aparte de lo del ácido láctico, que esté muy presente en el combate? Pues es que bueno, estamos metiendo ahí en temas ahí bioquímicos muy ya específicos. Como tal, en combate estaríamos hablando de pues, las cadenas respiratorias, las cadenas de oxígeno, lo que es ciclo de Krebs, ciclo de Cori, por el tema de la resíntesis. Es decir, vamos transitando de que hay un primer momento en donde hay una alteración de la frecuencia cardíaca, empieza a haber los procesos de contracción y demás. Pasamos a un déficit rápido de oxígeno por las mismas interacciones y entonces empieza a haber esta producción de ácido láctico entre otros ácidos y entonces debe de haber un amortiguador que entre todo esto. sistema buffer, el ciclo de Cori y demás. Y entonces, pues básicamente estamos hablando de que de lo que se trata el combate es justamente de la resistencia anaeróbico-láctica, de la tolerancia a la fatiga y de la resíntesis láctica. Ok, me parece muy interesante todo este tema, pero es súper bioquímico. Es que sí, es importante esto. Obviamente se habla de las ciencias del entrenamiento y como entrenadores no nos vamos a especializar en bioquímica, no vamos a tener el conocimiento que tenemos de un bioquímico. de un biólogo. Sí, de un biólogo. Ahí en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos tengo una compañera que justamente es su fuerte y le apasiona y te dice exactamente paso por paso. Y a lo mejor un entrenador sería bueno que conociéramos a fondo, paso por paso, de todas estas cadenas metabólicas, porque al final del día nos permite entender qué está pasando con los entrenamientos. Hace rato tú decías, es que ahora ponen este ejercicio y creen que ya, como se ve chido, como se ve padre, entonces lo dejan, y realmente muchas academias de entrenamiento lo que venden es el que se cansen, el que hagan ejercicios locos, el que se diviertan, pero al final del día lo que funciona es justamente lo que respeta este encadenamiento de sistemas energéticos y es importante conocerlos. Ahora, como entrenadores, a lo mejor no los vamos a conocer paso por paso, pero sí tenemos que saber el ejercicio que nosotros ponemos, qué está desencadenando y por qué quiero desencadenar eso. ¿Qué pasa, por ejemplo? De repente decimos, vamos a trabajar velocidad. Entonces, vamos a hacer carreras
de no más de 10 metros. Pero esas carreras cortas las estás haciendo 15 veces con un periodo de descanso muy corto. Entonces ya no estás entrenando a velocidad, porque para que sea velocidad no debe entrar el tema de la fatiga. Sí, tienes que Entonces ya estás haciendo resistencia a la velocidad. Entonces más bien es eso, el que nosotros podamos hacer una planificación muy buena desde esta superposición de la carga y el uso de los efectos residuales, debe de llevarse de la mano con la congruencia del ejercicio. Entonces muchas veces ves la planeación, dices, ok, todo chido, ves la sesión y dices, no estás entrenando lo que tú pusiste que ibas a entrenar ese día, y entonces ahí por eso los resultados no siempre son los más adecuados. No. ¿Tú qué dirías que tiene que saber un entrenador? O sea, porque también he visto, no sé por qué los entrenadores se tiran entre sí todos, pero he visto mucho que hay un entrenador que dice y exige que a fuerza tenemos que saber, obviamente un poco de bioquímica, pero la anatomía 100%. O sea, ¿tú qué dirías que son como claves para ser un buen entrenador? Aparte de también lo psicológico y saber enseñar y los métodos que uses y todo eso. Pues es que la verdad sí es una cosa muy compleja, porque obviamente yo considero que la planeación es importante. Si no hacemos una correcta planificación, pues obviamente estamos entrenando ahí a lo que se me ha ocurrido, pero pues bueno, creo que la planeación es algo importante en las diferentes áreas de la vida y en la mayoría de las profesiones. Sí. Solamente estoy mencionando lo obvio. Para saber hacer una buena planificación, pues se necesita pues un conocimiento básico de bioquímica, de estos principios del entrenamiento deportivo. A la hora de estar en el campo de batalla, en el colchón entrenando, pues obviamente que la pedagogía sea la adecuada. Y es que el no pain no gain, el entrenamiento de que, porque yo lo digo, pues en el entrenamiento deportivo yo considero que ya no debería estar presente. Se habla mucho de la conciencia del trabajo del atleta. Entonces, por ejemplo, la misma Organización Mundial de la Lucha, en sus capacitaciones y en sus trabajos que divulga desde su plataforma, dice que uno de los primeros pasos es formar al atleta, a todos tus atletas, y decirles qué se va a trabajar y por qué. Entonces, eso forma parte de también hacer partícipe al deportista de por qué estamos haciendo hoy fuerza, por qué estamos haciendo hoy resistencia, por qué vamos a hacer topes. ¿De qué te va a servir ese entrenamiento? Aparte, mentalmente él se está preparando para la carga. Ahora, en este tema de la enseñanza, pues es porque estoy enseñando lo que enseño, ¿no? Y volvemos a lo mismo, hay muchas llaves ahí muy chistosas en YouTube o en Instagram que se ponen de moda y que todos las quieren hacer. Bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿realmente eso me va a salir en combate? ¿Realmente esa es una técnica que se está utilizando y que me puede a mí garantizar? ¿O nada más es algo que se ve padre y es entretenido y me ayuda como para los likes, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy poniendo carrera en la mañana? ¿Por qué estoy poniendo topes los miércoles? ¿Por qué los viernes son de combate? O sea, no nada más. Pasa mucho que como yo entrené o como a mí me entrenaron, yo voy a entrenar a los demás. Y es importante de vez en cuando cuestionarse, bueno, ¿y por qué? Porque en ese momento me funcionó lo que me funcionó. Oye, y acerca de, ahorita que estamos hablando de la enseñanza pues de cómo entrenar y el por qué y qué es lo que te puede funcionar, a ti, tú estás muy metido como en el tema sobre el análisis del rendimiento, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de...? Bueno, ahí cuando yo estaba en la licenciatura tuve la oportunidad de contar con algunas asesorías de David López, que en ese entonces estaba muy metido en el performance análisis del rendimiento. Entonces, ya para cuando yo estaba en la maestría, lo volví a contactar. Él me ayudó justamente con mi tema de tesis, que fue un análisis de competencia del Campeonato Mundial de Kazajistán. Y pues realmente la lógica del análisis, tanto de video como el análisis notacional, es ahorita también que el entrenador sepa que con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy, que es decir, tu smartphone tiene una cámara muy buena. Antes, pues realmente los análisis de competencia se hacían
en vivo, porque no había acceso a volver a ver el evento. Entonces, ahorita que se puedan grabar los entrenamientos y que se puedan grabar los combates, no nada más son para subirlos y que en redes sociales te vuelvas famoso. Sirve para que tú como entrenador y tú como atleta puedas hacer una revisión de lo que hiciste bien y de lo que hiciste mal. Entonces justamente se habla mucho de estos modelos técnicos. La técnica se tiene que enseñar así, tiene que cubrir estos pasos. Bueno, muchos de esos modelos técnicos también hay que cuestionarlos, porque aparte de todo, al ser deportes de interacción, evolucionan y se modifican. Lo que hoy te dio resultado no te va a dar resultado en una competencia, porque aparte de todo, ya las grandes potencias le están invirtiendo a esto del análisis y entonces están diciendo, a ver, esta técnica que me ha afectado mucho o ha afectado mucho a mis deportistas nace de un control 2-1. Entonces van a aprender o le van a invertir tiempo a defender el control 2-1 y entonces si tú te quedas con la idea de que vas a llegar con un cubano, le vas a meter 2-1 y se va a ir, probablemente en el siguiente campeonato ya no te sirva, pero a lo mejor están tan preocupados defendiendo una cosa que descuidan otra y entonces eso lo vas a detectar pues solamente haciendo un análisis de la competencia. Entonces esto del análisis es muy importante porque justamente alimenta un poco de tus contenidos técnico-tácticos dentro de la planeación y responde no solamente desde el arbitraje el por qué entreno lo que entreno, sino desde las tendencias de lo que está pasando a nivel mundial. Obviamente ese es el gold standard, ese es el ideal, porque si hablamos de competencia y de representatividad, pues queremos estar en lo más alto. Pero hablabas hace rato, me preguntabas hace rato qué debe hacer un buen entrenador. Yo creo que la diferencia entre un entrenador y un buen entrenador está en los detalles. Y entonces si tú eres un entrenador, digamos, de intercolonias, probablemente no necesites el análisis para de vez en cuando tener éxito. Y ese luchador que tú sacaste a lo mejor al distrital, le podrá ir muy bien, o más o menos, pero va a llegar a un punto a lo mejor donde llegue al regional donde ya no le vaya bien. Y entonces, justamente mientras más se va complicando la competencia, pues es más importante ponerle atención a estos detalles. Entonces el análisis ahí es una buena opción, el análisis ahí te va a ayudar justamente a que tú veas en qué enfocarte más, justamente en la preparación específica. ¿Y el videoanálisis qué conlleva? O sea, para las personas que no estén como que no sepan acerca de esto, ¿qué conlleva el análisis? Es un videoanálisis, obviamente. O sea, ¿en qué se enfoca prácticamente el videoanálisis? Ya muchos deportes tienen ahí muchos papers en revistas indexadas sobre justamente algunos puntos clave de las ejecuciones técnicas más comunes de los deportes. En lucha lo hay. En lucha lo hay incluso promovido por la misma organización mundial. Está ahí el Level 1 Coach Courses, el Key Factor. Y entonces lo que dice es, bueno, realmente, por ejemplo, bajo la metodología del Key Factor, lo que hace es, a ver, vamos a analizar el jalón de brazo. Hace un análisis de muchos jalones de brazo exitosos y muchos jalones de brazo no exitosos. Y entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver en los modelos exitosos es, bueno, a ver, ¿qué están haciendo? Inicia con una guardia encontrada, la altura del agarre del codo, la posición si es alta, media o baja, y entonces se empiezan a hacer palomitas entre cosas comunes. Y entonces después se contrastan contra los no exitosos. Mira, este no fue exitoso porque aquí vimos que todos los exitosos fueron en una guardia media. Y este estaba en guardia alta. Entonces, determinar puntos clave en la ejecución técnica te ayuda a ver que mientras más palomitas tengas en esos puntos clave, mayor va a ser la oportunidad de que sea exitoso. Mientras más palomitas te falten, más riesgo corres de que tu técnica no sea exitosa. Y entonces, eso lo vas a ver únicamente pues, con el video. Y eso no quiere decir que ya plasmes un modelo técnico definitivo. Quiere decir que, bueno, tienes un modelo técnico que funciona en este momento, pero que, como te digo, puede ir evolucionando. Entonces, realmente el análisis es una tarea constante, es una tarea que evoluciona. Cuando fuimos a la conferencia que me invitaste de David, o sea, fue un mundo para mí, porque nunca, o sea, yo sabía que existía el Key Factor, pero nunca lo había visto tan de cerca y cómo David lo clasificaba en medallas de oro, medallas de plata y medallas de bronce. Entonces creo que es una súper buena herramienta que de hecho no tienes que saber
informática o saber de programas complejos, simplemente grabándote y viendo las luchas de tus oponentes o viendo cómo pelean, qué pie utilizan, qué guardia tienen. Creo que eso tácticamente te puede ayudar un buen. Pero si le metes inversión y un poquito de mente a la técnica y la táctica y la estrategia que utilices, va a cambiar todo. O sea, vemos a los que son medalla de oro, no es que hagan cosas diferentes y que tengan 1000 llaves. O sea, al final es una sola, pero súper bien hecha y también teniendo bien estudiados a sus contrincantes para saber qué es lo que te va a salir y qué es lo que no. ¿Qué crees que ahí sí te voy a contradecir un poquito? Porque justamente una de las creencias que se tenía era, no necesitas saberte 1000 llaves, con que te sepas una y la puedas aplicar de 1000 formas distintas. Justamente el análisis lo que ha venido a demostrar es que hoy los que están en medalleros son justamente los que tienen variabilidad. Entonces, es de que así como te puede hacer un tackle, te puede hacer un shift, te puede hacer una proyección, te puede hacer un dominio a lo mejor ahí jugándole al reglamento con las penalizaciones, con las pasividades. Sí. Entonces, por ejemplo, esa es una cuestión. Antes yo me acuerdo mucho que se entrenaba, ten siempre en mente tu llave 1, tu llave 2 y tu llave 3. La llave 1 es la que más te guste, la que mejor te salga. Y en ese orden, la llave 2 y la llave 3. Y entonces cuando decíamos entrenamiento personalizado o individualizado, era trabaja tu 1, tu 2 y tu 3. Okay. Pero ¿qué pasa? Justamente si tú solamente sabes hacer tu 1, tu 2 y tu 3 y te topas con alguien que te bloquea tu 1, tu 2 y tu 3, porque aparte de todo, fíjate una cosa bien chistosa. Yo que empecé a trabajar, que en algún momento yo trabajé de esta forma, en este proceso de aprendizaje yo trabajaba con el 1, 2 y 3, yo me daba cuenta que el 1, 2 y el 3 partían de un 2 a 1. Yeah. Si alguien te sabía defender el 2 a 1, no te anulaba automáticamente tu 1, tu 2 y tu 3. Entonces, realmente entra el saber cómo preparar una técnica, no solamente desde un 2 a 1, sino desde una guardia sin contacto, desde una guardia cerrada, desde, ok, me está bloqueando este tipo de técnicas, pero entonces yo voy a utilizar este tipo de técnicas para preparar las otras. Y entonces justamente aquellos deportistas que tienen mucha mayor variabilidad son ahorita los que justamente están haciendo la diferencia en el medallero. Sí, al final creo que ese es un método un poquito más vieja escuela. Pero sí tienes razón, o sea, definitivamente si solamente sacas tu llave de un jalón cruzado y el otro definitivamente no te va a dar el jalón cruzado, pues ya te anula todas las variantes que tenías después. Entonces es un punto clave muy importante y creo que te digo, todo viene derivado del videoanálisis. Sí. Del análisis performance, Mira, la lucha pasó por una crisis que fue pasados la edición de Londres, cuando el COI anunció que salía del programa olímpico. Si algo salió de ese episodio histórico de la lucha es que empezó a haber mucha más investigación y mucha más publicación. La misma Organización Mundial se preocupó por aumentar el nivel de sus entrenadores, desde las capacitaciones, desde ellos divulgar justamente estos. Tú te metes hoy a la United World Academy y hay cursos gratuitos muy interactivos, Canvas que tú puedes hacer de manera autogestiva, de organización, de planificación, de enseñanza, de gestión de riesgos, que todos van encaminados a que no llegues en cero a las capacitaciones mundiales de certificación, que por ahí creo que andan ahí un poquito paradas, no estoy muy familiarizado con ese tema, pero están divulgando incluso ahorita en el mismo United World Academy un pequeño simulador de análisis de datos, desde el análisis de video, cómo tú puedes jugar un poco con ya los campeonatos del mundo pasados y verlos en gráficas y verlos en esto cómo se traduce. Entonces está muy padre porque ya el entrenador de lucha no está abandonado, ya no está en cero como antes. Sí, hay mucha información muy interesante y muy importante de ir integrando a nuestros procesos de entrenamiento. Entonces, pues, ¿qué necesita un buen entrenador? Abrirse a los nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos, ¿no? A la investigación que hay, estar todo el tiempo ahí leyendo, investigando. Ya ni siquiera es como una excusa el no tener información, porque antes sí me queda claro que no había nada pero ahora incluso con estos cursos
que son súper específicos para, bueno, para lucha, pero aparte están súper bien hechos y súper interactivos. Creo que ya no hay como alguna excusa para no abrirte a nuevos métodos de enseñanza en la lucha. Lo más importante es que como entrenadores, ya no solamente de lucha, sino En general. en general de cualquier deporte y de entrenadores de gimnasios de preparación física para la salud, es justamente eso, que estamos trabajando con personas. Entonces, eh, hay una queja en la academia por ahí un tanto generalizada que es ya cualquier institución abre una escuela de deporte. Sí. Anteriormente la ESEF, la ENED, y se acabó. Y ahorita hay más de 112 licenciaturas en entrenamiento deportivo y Sí, dices, avaladas por qué. ¿de dónde salieron? ¿Quiénes Sí. están? Entonces, y aparte de todo, bueno, ok, una licenciatura, pero hay cursitos, Sí. hay... Y mira, no estoy diciendo que estén mal, simplemente no hay que perder de vista esta parte humana, Sí. de que Sí, estás trabajando con personas. vemos nosotros ya desde lo que hemos estudiado, desde lo que sabemos, algunos reels de algunos gimnasios y tú dices, Dios santo, ejercicios que van en contra de los movimientos articulares naturales, Sí. que tú sabes que no están favoreciendo en nada, que En son nada. muy fácil de lesionarse bajo ese tipo de dinámicas si no se están llevando adecuadamente, que son personas a lo mejor con sobrepeso haciendo pliométricos, que tú sabes que primero hay que llevar una parte de adaptación antes de llegar a eso por la Sí, por el impacto. por el impacto. Entonces, más bien es eso, más bien es que esta responsabilidad, este deber ser del entrenador, Sí, primero que deber nada ser. tiene que ser no al resultado, no al ofrecerle inmediatamente algo que a él le guste y me lo esté pagando y me lo siga consumiendo, sino a lo mejor en muchos casos decir, esto va a llevar un proceso largo, pero lo vamos a llevar bien. Sí, pero con y resultados cuestiones así. Es óptimos. como, por ejemplo, qué pasa con los nutriólogos cuando te meten en una dieta ahí, Sí. cetogénica y bajas rápido Un de peso, rebote. pero después andas ahí muy tronado de salud, pues exactamente lo mismo. No te voy a meter en métodos de entrenamiento que te van a hacer ganar hoy y después vas a estar lesionado. Sí, ganar entre comillas, porque la única ganancia que tendrían básicamente sería el pain. Sin gain. Sí, claro, sin gain. Entonces, Obviamente todo esto se presta a mucho veces, diálogo, pero es importante, yo creo que tu audiencia se interese poco a poco y que poco a poco con los especialistas que vas trayendo vayas profundizando más y más y sobre todo que se les deje esa tarea, esa cosquilla de decir, ah, bueno, esto me gustó, no me lo están poniendo sobre la mesa digerido, sino que a lo mejor yo puedo ir, comprar los ingredientes y prepararlo, qué padre, y al final del día es eso, ¿no? Y bueno, sabes que siempre que puedo apoyar en es por aquí, es por acá, trato de hacerlo, porque al final del día y lo que platicábamos es justamente esto de la generación de conocimiento se hace en sociedad. sí. No se puede hacer desde círculos cerrados, herméticos. Al final del día es muy rico compartir todo este tipo de información porque no es posicionarse desde un yo sé y enseño, sino también aprendo de todo lo que pueda salir de este tipo de conversaciones. Sí. Definitivamente tenemos que hacer otro capítulo en el que nos platiques de algunos otros temas sobre enseñanza o sobre educación respecto al deporte. O sea, creo que sí tienes muchísimo que aportar, pero te agradezco un buen por la plática y pues ya nada más una última pregunta, que es la que siempre hago. A ver, la pregunta. ¿Qué le dirías a Chavira pequeño? Chavira chiquito. Bueno, se supone que no es una pregunta que tiene que ver con deporte, pero al final del día... Sí, lo engloba. Richard chiquito era muy inquieto, muy hiperactivo, muy preguntón. Entonces lo metieron a muchas actividades como para que se cansara y estuviera ahí quieto y lo único que generé fue más inquietud, pero también mucho amor por el ejercicio y la actividad física. Entonces cuando yo encontré la lucha, pues me gustó, vi que podía profesionalizarme en esto y yo creo que
pues siempre vives con a lo mejor el estigma de que eso no te deja dinero, de que no es una profesión real, de que búscate algo realmente que hacer, abogado, doctor, no sé, algo. Entonces, para mí es un orgullo poder voltear y decirle a Chavira Chiquito que nos estamos dedicando a lo que nos gusta, que estamos aportando algo a este granito de arena que es el deporte y la actividad física, y que pues nos está yendo bien, y que estamos en el proceso conociendo gente muy, muy chida. Me da gusto, sí, o sea, que aparte de que ya acabé la carrera, tenerte aún como profe y como amigo y seguir aprendiendo de ti. O sea, espero aún, te digo, que planeemos otro capítulo y sigamos hablando de muchas cosas más. Y pues nada, muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Ahí tenemos las redes sociales de Lucha Enet para todos, la comunidad, toda tu audiencia joven que esté interesada a lo mejor en una licenciatura en entrenamiento y que sean de combate. Bueno, por ahí Thai, Karate, Lucha son ahí opciones que pueden ahí considerar. Y para los que ya tienen una profesionalización, pues está la maestría en ciencias del deporte, y por ahí hay algunos otros proyectillos. Les digo, estamos ahí en Lucha.net, donde pueden tener ahí como más información específica de la lucha, y pues las redes personales, que ahí cualquier duda o cosa pueden ser directas o pueden ser... No, sí, les dejo las redes sociales de Chavira, las redes sociales de la ENED, las redes sociales de Carvino, y nos vemos en otro capítulo de Tu Guía Científica para el Deporte. Chócalas. Ok.